tenemos cada quien dentro de la mesa de trabajo. Con Sergio Olvera León, él es del Observatorio Ciudadano de Movilidad Querétaro y tiene una ponencia individual que nos va a compartir sobre visibilizar la importancia del juego, el uso del espacio público para las infancias. ¿O me vas a ver? Los dos. Este es para la transmisión y el siguiente es para aquí. Sí, vamos a estar teniendo tiempo como tú gustes. Hola, hola. Y voy a poner una alarma 30 segundos antes para tener esta cuestión de tiempo de conclusiones. Adelante, Sergio. Bien, gracias. Buen día a todas y todes. ¿A quién le gusta el fútbol? Ya cada vez son más mujeres las que practican esto. Y a mí me gusta más el fútbol de mujeres. Ayer lo estaba viendo, un comentarista de nombre Roberto Gómez Junco decía como que lo mismo que yo, el fútbol de mujeres es más atractivo porque todavía no se contamina de todo lo del fútbol de hombres y demás. ¿Quién conoce a Johan Cruyff? Johan Cruyff, el mejor jugador europeo del siglo XX y de los 3 mejores del siglo XX, detrás de Maradona y Pelé. Johan Cruyff, él jugó en los 70s en el Ajax de Holanda y en la selección olímpica. Él fue el cerebro de lo que se dio de llamar la naranja mecánica, que era la selección holandesa de 1974. A mí me llamó la atención, yo compré un libro de Cruyff y en la primera página decía Johan Cruyff, yo fui a la escuela de Holanda, a la del Ajax, a entrenar fútbol y pasaba de 4 horas en la escuela del Ajax, pasaba 4 horas en la calle jugando fútbol. ¿Dónde creen que aprendí a jugar? En la calle. Y él lo dice, cuando yo era joven me puse a jugar en la calle y mis mayores me enseñaban a jugar en la calle. Y tristemente este libro es de los 2000, se llama Me gusta el fútbol y ya no se puede jugar en las calles. Yo jugué fútbol en las calles. Los argentinos tienen mucho en este tema y dicen, yo jugué con la pared, literalmente la pared. Hay una jugada que está un rival aquí y como lo he evado, lanzo la pelota hacia allá y salgo corriendo hacia allá. Esa jugada en fútbol se llama la pared. ¿Y de dónde viene? Pues de las paredes de las calles. La pared es el extremo que mejor la toca, decía Jorge Valdano, pero hoy eso ha desaparecido. Nos quejamos, es que las niñas, los niños no dejan el celular. ¿Y qué alternativas le damos si les quitamos el celular? Y eso tiene implicaciones psicológicas en adelante. Las niñas y los niños ya no saben andar en la calle. Nos da miedo a los mayores, efectivamente, que les vaya a ocurrir algo. Pero, ¿por qué en Japón las niñas y niños de 6 años pueden ir a una distancia que sería ir como de Querétaro a San Juan del Río en el transporte colectivo y ni los papás, ni las niñas y los niños tienen miedo? A mí eso se me hace una violencia gravísima porque les estamos quitando el espacio público desde ya a las niñas y los niños. ¿Quién lo ocupa el espacio público? Los coches. ¿Para qué? Para trasladarse y guardarse. El estacionamiento y la circulación es para lo único que se ocupa el espacio público. Y usted no deje 10 segundos su coche parado en la calle porque ya atrás hay una fila que le está diciendo irresponsable, la calle es de todos los coches únicamente. Si alguien ha leído a Francesco Tonucci, pues es gravísimo que le estemos quitando el espacio público a las y los menores porque le está faltando cosas de su desarrollo, cómo protegerse de manera individual ante amenazas, que puede ser desde un perro hasta un automóvil. ¿Por qué les estamos quitando eso? Y así están creciendo. ¿Cómo van a crecer? ¿En qué mundo? Entonces, ya sabemos que el celular es adictivo, tiene elementos para hacerlo así, pero por otro lado, ¿qué alternativas les damos? Pues es una violencia que desgraciadamente yo no le veo solución. ¿Cómo quitarle las calles a los coches? Se podrá eventualmente,
pero por ahora creo que tendremos al menos un par de generaciones más sin que niñas y niños puedan disfrutar del espacio público. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Continuamos con Emiliano Duerin Cufré. Él es de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Asociación Cocuyo AC. ¿Pueden apoyarme? Y el objetivo es visibilizar las violencias urbanas que operan cotidianamente en barrios populares de Querétaro y discutir el derecho a la ciudad como campo de disputa por el uso, cuidado y dignificación del espacio público. Adelante. Ya, muchas gracias por el espacio y la escucha. Quisiera colocar solo 2 puntos muy brevemente. Uno es, en este sentido de cómo visibilizar las violencias, los conceptos son muy importantes y tenemos todo un trabajo por delante sobre la definición de violencias urbanas. Y por otro lado, el cómo entrarle a esto. Entonces, solo esos 2 grandes temas me gustaría tratar. Bueno, sobre el primero, mencionar que trabajamos más o menos de la misma manera violencia urbana y crimen en la ciudad. Los tratamos como si fuera un sinónimo y esto hay que repensarlo. Tan solo imaginen si nos robaran algo en la playa, ¿no? Una chancla. No diríamos, recibí un crimen de una violencia playera, ¿no? Sin embargo, cuando decimos violencia urbana, no sabemos cómo el espacio está cualificando las violencias. Entonces, en este sentido, ya algunos gobiernos han avanzado en entender esto y enfrentarlo. Por ejemplo, en Finlandia, en el tema del bullying, cuando se aborda la violencia entre los chicos, no es solo pues intentar que no se madreen tanto y que sobrevivan a la situación, sino que se aborda a el grupo que está alrededor. Es decir, consideran que hay una forma distinta de tejido social, que está posibilitando que se reproduzca esa modalidad de violencia. Entonces van con los observadores, no solo con los chiquitos que se están golpeando, ¿sí? Y esto, si lo traemos a un ejemplo más casero y reciente, cuando empezamos a observar la cantidad de accidentes fatales a ciclistas y peatones en la ciudad, y empezamos a ver que es un tema repetido, ya empieza la sospecha de que hay una negligencia, pero que esa negligencia se ve a partir de la localización específica de eventos repetidos. Entonces ya no hablamos de accidentes, sino de siniestros, porque son evitables. Entonces, al observar esto y hacer una nueva cartografía de las negligencias, empezamos a ver que hay parámetros del diseño urbano que están posibilitando estas cosas. Y esto devela otras modalidades de violencia y otros actores implicados, y hay veces que a nosotros mismos como cómplices. Es decir, ¿quién diseña el espacio para automovilistas? ¿Cómo estamos legitimando todo esto? Estos 2 ejemplos nos dan la base para emprender un camino para replantearnos la triada de violencias. O sea, víctima, victimario y testigo. Creo que ahora ya tenemos herramientas para decir, a ver, a veces los victimarios también fueron víctimas. Hay veces que las víctimas son activistas y no están colocados en las víctimas, así como los conocemos, sino que es gente que está defendiendo sus derechos. Y hay veces que entendemos a los testigos no solo como un observador, sino como un cómplice de la situación. Y esto va extendiendo la mirada a un espacio o a un ambiente violento que lo posibilita. Entonces, no se trata ahora de empezar a hacer una cacería de brujas para ver quién cometió
edificios por la ciudad, sino de repensar esto. Y si bien la sociedad no se cambia por decreto, por leyes, por nuevos derechos, sí vale la pena pensar de otra manera los derechos humanos o incluso el derecho a la ciudad, como un canal productor de nuevos imaginarios que vale la pena transformar, porque de alguna manera estamos implicados en la reproducción de las violencias cotidianas. Entonces, si empezamos a plantear que quizá vale la pena incorporar en la Carta Magna del Estado el derecho a la ciudad, sabríamos que tendríamos algunos derechos y que las autoridades son responsables también de algunas cosas que estamos viviendo. Quizá para la segunda ronda pueda colocar algo sobre lo que estamos haciendo respecto a una denuncia sobre la cantidad de siniestros que hay en la vía del tren, la cantidad de muertes innecesarias que están habiendo, pero hemos tenido algunos conflictos en esto. Bueno, lo dejo por ahí, muchísimas gracias. Muchas gracias, Emiliano. Continuaríamos con Gabriela Cobo López de Cycling Ice y tiene esta ponencia individual sobre el objetivo de visibilizar y sensibilizar acerca del tema de la violencia vial. Muchas gracias, Gaby. Adelante. Gracias. Buenos días, gracias por el espacio. Bueno, empiezo diciéndoles que lo que decían aquí los panelistas que nos antecedieron, que sí, exacto, lo que no se nombra pues no existe, ¿no? Y como tal, la violencia vial es un concepto que pocas personas pues hemos escuchado o han escuchado, ¿no? Ahorita yo soy una sobreviviente a la violencia vial, soy una activista por la movilidad sostenible y fui atropellada en el 2023 por un tráiler que circulaba sobre una vía donde estaba restringido en ese momento, porque tenemos aquí en Querétaro, tanto en el reglamento de municipio como el del estado, restricción de horarios para vehículos pesados, pero pues este vehículo estaba circulando, ¿no? Y fue el que me atropelló y pues hasta ahorita no tengo una recuperación total de lo que es mi salud, pues sigo padeciendo, ¿no? Este tema. Entonces, para mí, a partir de ahí, se me ha hecho como una prioridad el nombrar y visibilizar esta violencia vial. Esta violencia que, bueno, ya lo comentaba ahorita el compañero, está entretejida porque quienes diseñan la ciudad y para quienes la diseñan, ¿no? Por años la ciudad ha sido diseñada para los vehículos motores y pues las personas, como lo decían también al principio, que queremos andar en una bicicleta es porque somos pobres, porque pues no tenemos para comprarnos un vehículo, ¿no? O porque pues definitivamente todos los estigmas van sobre nosotros, ¿no? Como mujeres, pues mucho más, al circular en la vía en una bicicleta, pues es, quítate estorbo, a mí me han llegado a pitar el claxon, o sea, en afán de espantarme, a gritarme groserías por la ventana, hombres, ¿no? Entonces, ¿para quién está diseñada la ciudad? Para los vehículos. ¿Y dónde quedamos todas las demás personas? Actualmente el derecho a la movilidad ya es un derecho, ya no es algo que podamos fantasear, porque ya es un derecho, está en la Constitución. Desafortunadamente aquí en Querétaro padecemos mucho ese tema de la armonización vial, como todos sabrán. Pues tenemos unos diputados y legisladores que definitivamente pues no legislan, ¿no? Una comisión de movilidad que se ha dedicado a todo menos a aterrizar y armonizar la ley de movilidad. Hace unos días tuvimos una primera audiencia que se logró, bueno, gracias a todos los colectivos de movilidad y a la sociedad civil organizada, y pues me llamaba mucho la atención esto, ¿no? De que decían, ay, pues casi qué bueno que nos van a dar ustedes una pauta, pues es que como ustedes ya mapearon y ya hicieron esto y esto, pues ahora vuélvanos a pasar los datos, y me suena lo que decía Pame, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que les pagan para crear esta movilidad, para crear esta ciudad justa, para crear y aterrizar estas leyes, la NOM 004 que ya está en SEDATU desde hace algunos años y que, bueno, siguen construyendo sin tomar en cuenta esa norma, ¿no? Sin priorizar la jerarquía de movilidad.
Sigue el tema de la injusticia en el tema del acceso a la justicia, que es lo que menos tenemos. Las víctimas terminamos siendo revictimizadas por, empezando por las personas que nos ofrecen los servicios de salud, donde hay una normativa que indica que a las personas que somos víctimas de un siniestro vial existe un protocolo donde te deben de atender con todas las medidas que exige ese protocolo, iniciando por los primeros respondientes. Después, pues, el tema de la justicia, que debes de tener un acompañamiento psicológico. Nunca tuve un acompañamiento psicológico. El tema del servicio de salud, tuve que buscarlo en forma particular porque no me fue proporcionado de manera correcta en mi servicio. Y la justicia, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Eso es injusticia, ¿no? Injusticia porque pues yo tuve la culpa, yo me le atravesé al tráiler y pues ahí no importó ni la jerarquía de movilidad, ni importó tampoco el peso del vehículo. El que tiene más peso tiene mayor responsabilidad. Entonces, es un tema que yo quiero, bueno, ahorita pues se presta muy poco el espacio y el tiempo, pero sí visibilizar, porque es un tema que nos atraviesa cada día, porque cada día no nada más las personas que nos movemos en bicicleta, este tema de cómo se diseñan las ciudades nos atraviesa a las personas peatonas, a los más vulnerables, las personas cuidadoras, las madres de familia, a quienes se dirigen a sus colegios con sus niños, a quienes no tienen el privilegio de tener un vehículo motor y que tienen que trasladarse en el transporte público, que si por algo se les ocurre atravesar por donde el camión no los alcanza a ver, pues bueno, ya los mata, ¿no? Y pues es también el tema del trabajo periodístico, ¿verdad? Que muchas veces también existe la violencia de parte del trabajo periodístico y pues bueno, en una segunda ronda igual ahondaré un poquito más, pero bueno, ese es mi tema, la violencia vial, porque la violencia vial existe y desafortunadamente cada día somos más personas que algunas pierden a un ser querido y otras perdemos la salud. Muchas gracias. Ahora continuamos con esta participación. Va a dar lectura la doctora Estefanía Biondi sobre Triana Elena Cepeda Saldaña de Transeúntas y nos compartió esta ponencia individual que es con el objetivo de contribuir a la visibilización y erradicación de las violencias de género en el espacio público mediante el análisis de la movilidad urbana y la seguridad vial, impulsando propuestas que fortalezcan el derecho a la ciudad desde una mirada feminista e interseccional. Gracias. Al contrario, gracias a esta oportunidad y a Triana por aceptar que yo me hiciera portavoz de sus ideas. Mandó también una presentación muy breve, son 3 diapositivas, no sé si la pueden poner por allá, pero parece que, bueno, manda saludos a todas, todos, se disculpa por no poder estar aquí físicamente. Ella está estudiando el doctorado actualmente y justo en estos días está en entregas, entonces no puede estar acá. Y tiene la intención de compartir Senti Pensare, que se convierte en un posicionamiento, el cual nace del cruce entre la violencia de género y la violencia vial. 2 formas de daño que muchas veces se estudian por separado, pero que en la vida real se superponen en los cuerpos que habitan la calle. Porque los trayectos no se viven igual para todas las personas. Lo que nos mueve o lo que nos detiene siempre está atravesado por relaciones de poder y jerarquía, ya que las ciudades se diseñaron históricamente para un género, hombre cisgénero, un cuerpo joven que se mueve rápido, para la movilidad vehicular, para la prisa y para el capital, donde las necesidades y diversidades de todas las demás personas quedaron fuera. En ciudades mexicanas como en Querétaro, las mujeres y las personas de género diverso enfrentan una doble exposición: al miedo que habita los espacios públicos y a la agresividad de un sistema vial
diseñado para la velocidad antes que para la vida. Para muchas personas, caminar, andar en bicicleta o tomar el transporte público no es solo desplazarse, es negociar con el miedo y habitar espacios violentos. En ese cálculo cotidiano, la violencia vial se convierte también en violencia de género, porque recae de forma desigual sobre quienes ya cargan con otros miedos y viven en alerta. Porque las mujeres estadísticamente caminamos más, esperamos más, usamos más el transporte público y pasamos más tiempo expuestas en infraestructura incompleta, mal iluminada, diseñada desde un imaginario donde el usuario nunca se pareció a nosotras. Todo lo antes mencionado se convierte en geografías del miedo que moldean nuestro andar y que nos recuerdan que la ciudad sigue siendo un espacio desigual, donde las mujeres cambiamos rutas, horarios, ropa, lenguaje corporal y hasta nuestro sueño para poder transitar seguras. En la madrugada o al caer la tarde, muchas de nosotras hemos sentido ese nudo que se instala en el estómago, siendo la noche un espacio fronterizo. Pero nombrar esto no es solo un ejercicio de denuncia, es también un acto de imaginación política, porque otra ciudad es posible cuando colocamos la vida al centro, cuando entendemos que la seguridad no se construye solo con cámaras o patrullas, sino con comunidad, con diseño urbano e infraestructura para la movilidad digna, que reconozca la diferencia y las haga punto de partida. Una ciudad justa es aquella donde la noche no sea un territorio prohibido, donde las mujeres no tengamos que decidir entre llegar segura o a tiempo. Es importante recalcar que la perspectiva de género no se limita a la diferencia entre mujeres y hombres, se enfoca en las desigualdades estructurales que afectan a quienes ocupan posiciones de mayor vulnerabilidad en el espacio urbano. En movilidad, esto se traduce en identificar cómo ciertas corporalidades, edades y capacidades enfrentan mayores riesgos, barreras y violencias al desplazarse por la ciudad. Hablar de género es también hablar de las infancias, cuyos pasos cortos y miradas curiosas son interrumpidas por banquetas rotas, altura que no les corresponde y por esa prisa impuesta. Es hablar de las personas adultas mayores, para quienes el espacio público se vuelve cada vez más estrecho, más rápido y más hostil. Es hablar de la persona con alguna discapacidad que no encuentran una ciudad fallida por accidente, sino por diseño. Una ciudad que no escucha, no se adapta, no siente lo que sus cuerpos requieren. Y por supuesto es hablar de los cuerpos disidentes que desafían las normas del género y del deseo y que no solo enfrentan la violencia potencial de la calle, sino la violencia simbólica de saberse fuera de lugar. Todas ellas y ellos nos recuerdan que una ciudad justa es aquella capaz de sostener la diferencia y garantizar la diversidad, donde todos tengan dignidad y seguridad al moverse. Y termino acá porque el tiempo se está acabando y a lo mejor puedo terminar de leerlo en la segunda ronda. Perfecto. Muchas gracias, Esther. Continuamos con esta ponencia con María Concepción Barbosa, que va a tener como objetivo evidenciar la violencia en los rubros de espacios públicos para la convivencia vecinal, recreación y de participación en la planeación ciudadana prevalece en la colonia El Porvenir, describiendo una solución elaborada por vecinos e instituciones educativas para mitigar esta situación. Adelante, María Concepción. Gracias por el espacio. Bien, voy a explicar de manera breve el caso de que nos colocaron pretenden
instalar una gasolinera en nuestras áreas verdes o en parte de lo que son nuestras áreas verdes en la colonia El Porvenir. Lo voy a hacer a través de este término que me pareció muy interesante. Es aquiescencia en derechos humanos. Es el consentimiento implícito del Estado ante violaciones cometidas por actores no estatales, lo que puede hacerse responsable por no tomar medidas preventivas o correctivas. El Estado tuvo conocimiento de la violación y aún así no actuó. Aquí esta gasolinera desde el inicio, cuando se nos mintió a los vecinos, decían que iba a ser locales, etcétera. El caso es que cuando ya vimos que se trataba de una gasolinera, los vecinos nos opusimos desde ese tiempo y la autoridad siempre estuvo omisa. Llevamos escritos, nunca contestó. Esa es una agresión, la omisión. Y bueno, finalmente también un estudio de la CEDESU prohibió la instalación de ese tipo de agencia de hidrocarburos en ese lugar. Ante eso, la autoridad sigue omitiendo eso y y en cuestiones medioambientales, también a los ciudadanos estuvimos viendo si se tenía el permiso y nos trajeron como pelota de ping pong entre la CEDESU, la Secretaría de Medio Ambiente, en diferentes instituciones. El caso es que nadie se hacía responsable de que si se tenía o no el permiso. Bueno, finalmente algo que fue muy catastrófico en la zona fue cuando ya las autoridades municipales que dan el permiso de construcción de obra, terminación de obra y funcionamiento, a nosotras como vecinos nos decían que no lo iban a emitir, cuando al menos del mes ya estaban firmando estos permisos. Eso es totalmente una burla, ya ni siquiera es omisión, es burla para los ciudadanos. Y el 16 de diciembre del 2022, el gasolinero nos llevó a los primeros mercenarios. Estábamos los vecinos haciendo guardia para evitar que entraran las pipas a cargar los depósitos de hidrocarburo. Y bueno, ese día estuvo más tranquilo, eran no sé, como 60 mercenarios, lo que aumentó para el día 29 de diciembre del 2022, eran más de 100 mercenarios, y estos llegaron en 15 camionetas, una grúa, 2 patrullas del Estado de México, varias camionetas de lujo de los dueños, todo este convoy desde el Estado de México. Y como sabemos, en Querétaro tenemos un magnífico y grandísimo sistema de seguridad que no vio a este convoy venir desde el Estado de México al centro de Querétaro. La colonia está en el centro histórico. Pues no lo vio, llegaron, nunca nos contestaron a las llamadas de auxilio. En los botones de asistencia al ciudadano, ellos estuvieron rodeando el botón que estaba ahí enfrente a la gasolinera. Nos tuvimos que ir a 3 cuadras de ahí para activar otro. Se recibió la denuncia, pero nunca llegó nadie. Nunca llegaron oficialmente a darnos apoyo a los ciudadanos. Sin embargo, y sí llegó la pipa de hidrocarburos. Llegó antes, como no estaban los mercenarios, todavía se retiró, y ya llega cuando están los mercenarios ahí para cargar hidrocarburo. Aquí los policías que sí llegaron fueron ya en la madrugada, llegaron 2 policías a pie, dejaron su patrulla a 4 cuadras, entraron a la gasolinera a hablar con los ejecutivos, salen y se retiran ignorando completamente a los ciudadanos.
En todo esto vemos muy clara la aquiescencia. Aquí no es nada más que el Estado permite, lo que se está viendo es que el Estado utiliza a estos terceros, a estos ciudadanos para hacer daño a otros ciudadanos. Él se lava las manos, sin embargo, sí es su responsabilidad porque no está salvaguardando la seguridad de los ciudadanos. Y bueno, así rápidamente, perdona, nada más, aquí se ven varios tipos de violencia, la violencia estatal, institucional, la violencia económica y hacia nuestro patrimonio, porque nosotros pagamos una cantidad por esas áreas verdes, y si se coloca ahí la gasolinera, también nuestras casas, al estar a un lado de la gasolinera, pierden valor catastral. Y también existe la violencia psicológica y física. Psicológica porque constantemente están torturando a los vecinos con que ahora sí la van a abrir. Ya dijeron que ahora sí la van a abrir. Y física por la cuestión que vivimos, y no nada más se quedó en esos sustos del 16 y del 29. Ese tipo de estrés ha minado la salud de las vecinas, sí, de diferente forma. El caso es que no es algo que se quedó ahí, como dicen, ya pasó. No pasó. Como dice la compañera, estos estragos físicos y psicológicos los seguimos padeciendo. Gracias. Muchas gracias, María Concepción. Ahora continuamos con Lorena Suárez Álvarez, con su ponencia individual, con el objetivo de compartir los resultados de la encuesta realizada en la ciudad de Querétaro sobre violencia y acoso sexual en el transporte y otros espacios públicos en el año 2023, en la que participaron más de 260 mujeres. Muchas gracias. Continuamos y esperamos la presentación. Sí, súper. Muchas gracias. Buenos días a todas, todos y todes. Bueno, me voy a ir corriendo porque tengo muy poco tiempo. Entonces, bueno, me voy a parar. Sí, adelante. Tengo una presentación para compartirles un poco de datos para contextualizar lo que voy a compartir. Entonces, la siguiente. Bueno, vamos a hablar de violencia contra las mujeres. Entonces, estos son algunos datos a nivel nacional de la INDERET, la Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares. En México, 70.1% de las mujeres de 15 años o más ha experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de la vida. La siguiente, por favor. En relación a los delitos sexuales, las mujeres fueron las más vulneradas en 2024, de acuerdo con datos de la misma encuesta. En términos de tasas de incidencia, en el caso de las mujeres hubo 4.160 delitos sexuales por cada 100.000 mujeres, a comparación de 546 delitos por cada 100.000 hombres. Siguiente. Entonces, bueno, esto es un poco el contexto nacional, pero ¿qué pasa en Querétaro? Cuando nos preguntamos qué es lo que está pasando en Querétaro, en realidad hay pocos datos, ¿no? La categoría de género en términos de análisis todavía no está presente en los estudios que se realizan, y en este sentido hicimos un esfuerzo, la siguiente, de mi parte, desde el ámbito académico y también en colaboración, porque esto fue un esfuerzo colectivo, con distintas colectivas, Pedaleando Aves de Ciudad, y pues Steph, que está aquí presente, nos echó la mano también para corregir el cuestionario. Aplicamos una encuesta sobre la violencia sexual en el transporte y otros espacios públicos. Esta encuesta fue adaptada de una encuesta que se aplicó en Ciudad de México en 2017 por parte de ONU Mujeres, y adaptamos al contexto de Querétaro, y estos son algunos datos más representativos. La siguiente. En términos de percepción de seguridad, el 70% de las mujeres participantes indicó sentirse insegura, y bueno, antes de esto participaron 263 mujeres, que en términos metodológicos más o menos nos da un 68% de confiabilidad. No es una encuesta representativa, pero sin duda es un gran esfuerzo que vale la pena considerar. La siguiente. En términos de agresiones en el transporte público o espacio público, 32.5 mencionó que ha sido agredida. La siguiente. En términos de ocurrencia, los espacios en donde estas situaciones sucedieron con más frecuencia fue principalmente la calle, el autobús y parques públicos.
Esto también nos refleja pues situaciones que también se comentaron en el panel anterior de violencia simbólica, en donde ya hay cambios dentro de las percepciones, los pensamientos y los comportamientos de las mujeres. En este sentido, se mantenían en contacto constante durante sus trayectos, se evitaba salir por la noche o madrugada, limitando su derecho a la movilidad, los espacios en tiempos. Se cambiaba la ropa por ropa más holgada y se procuraba ir acompañada. Entonces, bueno, aquí es importante también mencionar que la violencia simbólica ya es asimilada y el hecho de que las mujeres cambiemos nuestros comportamientos hace que estas dinámicas se perpetúen, y se mantengan y se refuercen, ¿no? Porque nosotras ya nos estamos adaptando al contexto violento que estamos experimentando. La siguiente. Otro tema vinculado también con violencia simbólica, el 77.5% de las mujeres incurren en gastos extras de manera regular u ocasional. Entonces estamos hablando de que la seguridad en la movilidad se convierte en un privilegio. La puede tener quien la pueda pagar. La siguiente. La siguiente. Bueno, y me voy a adelantar un poco porque voy a presentar de una vez mi propuesta. La siguiente. Bueno, creo que estamos ante un problema complejo, sin duda, por lo tanto se requiere plantear estrategias sistémicas. Esta, sin duda, es una muy sencilla, con solamente 5 elementos, y se consta en 3 fases: prevención, intervención y seguimiento. La siguiente. En términos de prevención, propongo reestructurar la movilidad con perspectiva de género y cuidados. En este tema es sin duda fundamental considerar la movilidad del cuidado más allá de los trayectos pendulares en donde se orientan todos los esfuerzos. Justo ayer acabo de escuchar que se ganó un premio de una universidad aquí de Querétaro, un premio en China de urbanismo, que hablaba únicamente de movilidad pendular, porque vamos al trabajo y regresamos, pero no, en realidad el 50% de la movilidad de las mujeres tiene que ver con trayectos de cuidados, y la movilidad del cuidado no se toma en cuenta dentro de las encuestas origen-destino que hace INEGI. No sabemos cómo se mueven y qué necesidades tiene el 50% de la población. En este sentido, pues es importante investigar, generar información que respalden las estrategias y las acciones que se están tomando. La segunda parte, sistemas de prevención y respuesta rápida con supervisión comunitaria, comunidad involucrada, vigilancia colaborativa, monitoreo ciudadano. Esto no es un problema de mujeres, es un problema de la sociedad, es un problema que se debe resolver en comunidad. La siguiente. En la segunda fase, intervención, propongo programas permanentes de educación y transformación cultural, generar acciones en contra de la normalización del acoso y violencia simbólica, sin duda, capacitación a personas operadoras, policías y funcionarios en derechos humanos y género. La siguiente. Y la última fase, seguimiento, fortalecimiento de la justicia y sanción efectiva a agresores, unidades especializadas, recursos suficientes, investigación y estadísticas transparentes, y creación de un protocolo integral y vinculante de atención a víctimas, protocolo estatal obligatorio para transporte, seguridad y justicia, claro, accesible, público y con rutas de acción inmediatas. Y bueno, aquí también, ya a modo casi de cierre, es importante entender que considerar la movilidad con perspectiva de género es hablar de justicia social. Construir protocolos de atención y sanción efectiva es hablar de reparación y no de repetición. Implementar mecanismos de intervención es hablar también de corresponsabilidad institucional. Y para finalizar, la movilidad sin violencia no debería ser un privilegio, es una obligación del Estado y un indicador mínimo de ciudad democrática. Listo. Y bueno. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias. Bueno, solo decir una última cosa, me tengo que ir. Justo hablando de dónde empieza la movilidad, hablábamos de que empezaba con pausas, pero antes de la pausa empieza también con una interdependencia. Entonces yo tengo 2 pequeños, ya se me acabó el tiempo de la persona que me está apoyando a cuidarlos, entonces me tengo que ir, por eso me tomé un poquito más de tiempo. Pero bueno, agradezco el espacio y el compartir con todas, todos y todas. Muchas gracias, Lorena. No, gracias a ti. Muy bien, ahora vamos a compartir. A ver si me ayudas. Gracias. Ahora continuamos con María Fernanda Peña Pérez, con su ponencia individual, que es con el objetivo de analizar la violencia comunitaria hacia las mujeres en los espacios urbanos de Querétaro, evidenciando sus raíces estructurales y territoriales para proponer estrategias participativas de prevención y transformación del espacio público. Muchas gracias, adelante. Pues gracias, buenos días, tardes, ya no sé, a todas, a todos. Y bueno, sí, esta intervención, esta propuesta nace principalmente de mi tesis de maestría,
que finalmente pues se ha seguido como con este esfuerzo de llevar, no quedarse en el repositorio, sino salir ya pues a una práctica, ¿no? Bueno, como ya lo hemos platicado, pues Querétaro atraviesa por un momento grave en materia de violencia, específicamente contra las mujeres. Ya nos mostró Lorena los datos, ¿no? Y que pues Querétaro pues no se queda nada atrás, ¿no? En cuanto a la violencia, sobre todo en el ámbito comunitario, específicamente hablando de la violencia que vivimos las mujeres. Y bueno, siguiendo con la contextualización, en el 2015 se presentó un informe de trabajo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, que bueno, es un instrumento que forma parte de la Ley General para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que implica una serie de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida. Bueno, este informe ya documentaba un contexto de violencia estructural, falta de coordinación institucional, ausencia de políticas territoriales, ¿no? Y bueno, ya una década después, pues seguimos todavía como con este pendiente, ¿no? Y se nos siguen acumulando los pendientes. El año pasado, tras 2 feminicidios y un intento de feminicidio en una sola semana, ADAX Digitales volvieron a exigir la activación de esta alerta. Y bueno, las propias colectivas siguen señalando las deficiencias en la tipificación del feminicidio, el miedo institucional a abrir carpetas de investigación y la falta de estrategias transversales. La violencia feminicida no es un fenómeno aislado, no es resultado de violencias, sino el resultado de violencias cotidianas, comunitarias, territoriales, pues que siguen permaneciendo normalizadas, como ya lo hemos platicado tanto en el primer panel como en esta mesa. Y bueno, mi investigación pues respondió a esta pregunta que, bueno, es cuáles son las características de los espacios urbanos con mayor incidencia de violencia comunitaria hacia las mujeres, y para responder a esta pregunta utilicé 3 herramientas, que la primera, y yo considero de las más importantes, fue la base de datos de la aplicación Caminamos Juntas, ya que ese fue un trabajo pues, en colectivo, no solamente con Caminamos Juntas, sino en general con todas las usuarias de esta aplicación, con reportes georreferenciados de acoso y percepción de inseguridad. La segunda fue marchas exploratorias con mujeres que conocen el territorio para identificar factores urbanos que generan riesgo y restricción de movimiento. Y la tercera fue una metodología de prevención del crimen mediante diseño ambiental con enfoque feminista. Eso es algo muy importante, entendiendo que la violencia y la percepción de seguridad no se reducen solamente a poner más luminarias y el tema de la infraestructura, que por supuesto es importante, sino las relaciones de poder inscritas en el territorio. También ya lo platicaba en el panel que abrió. Y bueno, estos hallazgos mostraron patrones claros, con calles, plazas con alta carga de acoso y miedo aprendido aparte, espacios diseñados bajo una lógica androcentrista que no considera los tiempos, trayectorias y necesidades de las mujeres, como también ya lo han mencionado, percepción de inseguridad vinculado no solo a la infraestructura, sino a la presencia policial insuficiente, incluso a veces violenta, transporte público inseguro y dinámicas comunitarias que reproducen vigilancia, control y hostilidad. Y bueno, es muy importante analizar y visibilizar la violencia contra las mujeres, obviamente pues en el contexto de Querétaro, como estructural, ya que se sostiene en la desigualdad social y económica, como institucional, porque las rutas de atención pues muchas veces fallan, como también ya lo mencionaron en varias ocasiones, comunitaria, porque se reproduce en el espacio público y en las prácticas cotidianas, territorial, porque ciertos lugares concentran riesgos y exclusiones. Y bueno, mi propuesta, que también pues es con miras de poner como mi carta sobre la mesa y seguir construyendo con las demás propuestas que se han expuesto en este foro, pues es reconocer que prevenir la violencia feminicida inicia en el territorio, en el camino a la parada, en la banqueta sin luz, en el parque donde no podemos estar sin sentirnos con miedo. Y a partir de este análisis propongo 5 líneas de acción. La primera es hacer un sistema estatal de diagnóstico territorial de violencia contra las mujeres con datos abiertos. También es algo muy importante que también desde las colectivas también hemos estado trabajando. Y la participación ciudadana. Integrar sí el diseño ambiental para la prevención del delito con perspectiva de género feminista en seguridad pública, movilidad y desarrollo urbano, sobre todo con un enfoque de seguridad humana y poniendo énfasis particular en la participación comunitaria. La tercera sería retomar y cumplir las recomendaciones pendientes del grupo de trabajo de la alerta de violencia de género. Justamente siguiendo con lo que se comentó en el primer panel,
estos protocolos municipales de diseño y mantenimiento del espacio público orientados a accesibilidad, iluminación, movilidad del cuidado, seguridad, pero algo muy importante que sean integrales, porque también tenemos un montón de manuales que se generan a nivel tanto municipal como estatal, que terminan a lo mejor siendo un muy buen esfuerzo, pero hasta a veces desestimados por el cambio de administración. Reconocer la violencia, esa será la última, reconocer la violencia comunitaria como categoría transversal, vinculando políticas de prevención, transporte, espacio público, y seguridad y justicia. Entonces, bueno, pues tenemos mucho que trabajar. Creo que está viniendo en Querétaro como esta movilización desde la sociedad civil, desde la academia. Entonces, creo que tenemos muy buenas bases y herramientas y estos foros, sobre todo, para poder seguir construyendo pues desde lo colectivo y desde el conocimiento del trabajo de Antonio, que es parte de una investigación postdoctoral que él está realizando en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada Unidad Querétaro. Están haciendo un análisis a través de inteligencia artificial y Big Data sobre muchas ciudades del país, con la intención justamente de orientar política pública para la prevención de la violencia vial y la planificación segura del transporte urbano en Querétaro y en otras ciudades intermedias del país. Y presenta acá un caso y lo que me parece muy interesante, entre otras cosas, de este estudio es cómo una vez más, a través de los análisis, sale el tema de la importancia de la perspectiva de género. Tal y como lo han presentado la compañera, también en estudios que, obvio, ¿no? Somos mujeres. En una ocasión, en una plática, un señor me dijo, oiga, pero ¿por qué usted viene a hablar desde el feminismo? Digo, bueno, míreme, ¿no? Soy mujer, ¿de dónde quiere que hable? ¿No? Entonces, igualmente creo que las compañeras que me han precedido hablan justamente desde el cuerpo que habitamos, pero aquí desde el estudio de Antonio nace nuevamente el tema de la perspectiva de género como un tema fundamental para una movilidad segura. Y bueno, dice que el análisis que llevan a cabo revela desbalances estructurales entre oferta vial y seguridad, que es un aspecto que desde los colectivos también se ha reforzado mucho, ¿no? Con esta idea de que la infraestructura es cultura de alguna manera, y revela también que la inseguridad vial se combina con rezagos urbanos. Bueno, ya se han adelantado, pero aquí vamos con los resultados, en los que se evidencian algunos patrones geoconductuales que muestran cómo la edad de las personas involucradas es un factor importante, el tipo de vehículo que se utiliza es un factor importante, que los corredores con velocidades elevadas son un factor importante para que causan accidentes o siniestros viales, como queramos llamarle. Y añade que la evidencia confirma que la seguridad vial depende tanto de la infraestructura física así como de la manera en que los grupos usan y se relacionan con el territorio. Entonces hay dos factores, ¿no? Uno físico, infraestructural, y el otro sociocultural. Y en el resultado aparecen algunos grupos particularmente vulnerables, ¿no? En lo que se refiere a la seguridad vial. Los menores, de lo que ya habló Sergio, los adultos mayores, los peatones, los ciclistas, son todos grupos que presentan zona crítica propias, y luego hace especialmente énfasis sobre el tema de la movilidad del cuidado. Es decir, muestra cómo
se generan patrones específicos de riesgo para las mujeres cuando se desplazan con niños, cuando están realizando actividades vinculadas con el cuidado, cuando acompañan adultos mayores, cuando van a la escuela, a las compras, en fin, el factor del género aparece con fuerza. Y finalmente Antonio comparte algunas recomendaciones para las autoridades que voy a leer solamente en los encabezados para ir rápido. Tiene que haber una priorización basada en riesgo real, por tanto hay que conocer lo que pasa, los datos son importantes. Tiene que haber un programa de movilidad del cuidado, una reestructuración geométrica de las intersecciones viales. Tiene que haber una infraestructura segura de acuerdo con la modalidad del desplazamiento, una gobernanza basada en datos, un modelo que se puede escalar a nivel nacional y finalmente una comunicación pública que implica también un involucramiento o una participación ciudadana. Y eso es todo por parte de Antonio. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Esther, por comunicarnos esta información. Y pues comentarles, como ustedes vieron en el primer panel, Carla Felip nos dio esta mirada en las cuestiones de la violencia urbana, cómo son sus formatos, cómo se puede estar vinculando. Las compañeras y compañeros empezaron a ver estas experiencias, estas acciones, estas investigaciones, estas visiones que se tienen al respecto. Y solamente vamos a abrir como este espacio de preguntas y aprovechar que teniendo estas preguntas vamos a dar como esta rápida ronda para que también se aproveche como estas dudas que tienen quienes participan y vincularlas si es posible con lo que ustedes puedan estar abordando. Entonces, tenemos, levanten la mano, ¿cuántas? Una, perfecto, 2, 3, 4, perfecto. Adelante. Gracias a todos los panelistas. Y algo que creo que se ha dejado de considerar es lo que es la prevención de medicina urbana y la evaluación de riesgos en torno a la movilidad. Se ha omitido porque es subjetivo y además no lo vemos, no, las personas que estamos involucradas estamos viendo los accidentes, estamos viendo cómo se encuentran los vehículos, cuál es el riesgo físico generalmente. Y sobre todo relacionado con lo que es la falta de una verdadera planeación de la ciudad, ¿no? Del derecho a esa ciudad que debemos tener. Ese aspecto o esa variable que hemos dejado de ver, nosotros los ambientalistas a veces se los exponemos, pero no insistimos tanto en ello, es en la calidad de lo que estamos recibiendo en el ambiente, y es en todos esos gases de efecto invernadero y en todo ese efecto de la isla de calor urbana que puede afectar a todos nosotros en diferente forma y en diferentes lugares, porque hay sitios en donde existe más contaminación en los cruces, en todas esas zonas donde hay más vehículos automotores que generan más, que se incrementan los gases de efecto invernadero, y el calor y la falta de espacios verdes que puedan disminuir tanto los efectos biológicos que generan estas sustancias como también los efectos psicológicos del verde a las personas. Entonces creo que en todos estos estudios que se están realizando está faltando, y las personas que transitan en bicicleta, que son bicicleta, patinetas y que caminamos, estamos más expuestos. Estamos más expuestos porque lo estamos respirando constantemente. Sí, también lo respiran los automovilistas y todo, pero los que caminamos, los que andan en patineta, los que andamos en ocasiones en bicicleta, estamos más expuestos. Y estamos exponiendo no nada más a todos ellos, sino a esos sitios que estamos contaminando, que se está contaminando con los gases de efecto invernadero.
¿Por qué? Porque lo vemos desde, puede ser preconclusiones en el verdadero, causan daños cardiovasculares, pueden causar paros cardíacos, etc. Y no hemos visto, o las personas no nos hemos ocupado de la relación salud con la movilidad y con el derecho a la ciudad. Muchas gracias. Siguiente participación, pregunta, duda. Complementación, se podría decir también. Tengan Torres, trabajo en movilidad. Creo que voy a empezar de derecha. Hablando de lo que decía la compañera ambientalista sobre por qué tenemos personas en el poder o diferentes aspectos de gobierno que no saben lo que hacen, yo creo que puede ser por dos cosas principales. Una, si te dan el trabajo lo aceptas porque pues el dinero es importante, ¿no? Sea o no sea que tengamos la educación para ejercer el cargo. Y dos, pues sí, por el dedazo, claramente está, yo le tengo poder y tengo el efectivo, quiero más poder, denme algo, por favor, ¿no? Mi grupo es como de 25 personas de movilidad. Yo creo que apegados a estos temas y con una sensibilidad nata, solo somos como dos. El resto están ahí porque no saben hacer otra cosa, ¿no? O porque no tienen la capacidad para, pues no sé, moverse incluso en otras áreas, ¿no? Porque hay áreas de movimiento dentro del gobierno, pero se quedan ahí porque pues, es lo que pudieron, ¿no? No necesariamente por ser ojetes. Porque sí, muchas personas dentro del gobierno, dentro del poder, no es porque sean ojetes natamente, sino porque no saben. Es una ignorancia muy, pues, no saben, simplemente no se educaron. Estoy seguro de que directores o secretarios de movilidad a través de todo el país no tienen licenciatura en gestión territorial, en movilidad urbana, en una maestría, nada por el estilo, ¿no? Yo les invitaría a filtrarse al sistema. Sí se puede, yo creo que sí se puede, si estoy yo quiero pensar que sí se puede, porque soy de este lado, que estoy aquí, ¿no? El educar no creo que sea para crear títeres, porque sí hay microcírculos en donde se pueden estar conversando este tipo de situaciones, y con que uno de nosotros pueda llegar a hacer un cambio dentro o fuera del sistema, ya sea gubernamental o social, es muy importante. Si nosotros pudiésemos hacernos un espacio de 1 hora, a lo mejor al mes, ir a una escuela y tener una conversación con los niños preparatorias, poder a cualquier tipo de niños, llegar a cualquier tipo de círculo poblacional para poder conversar sobre la dignificación de la movilidad, es súper importante. Estamos aquí, estamos haciendo un cambio, hacerlo a nivel social, hacerlo en nivel gobierno es muy importante. Si se puede, podemos llegar y dar una buena cara y una vez adentro poder intentar hacer un cambio, claro. Es una muy buena manera de cambiar las geografías del miedo desde adentro de un sistema que es purulento y horrible en cuanto a la dignificación de la movilidad. Estoy en varios grupos, creo que he conversado con algunos, no me acuerdo, la verdad, pero hay que ejercer otra audiencia pública, estaría de lujo, y también visibilizar problemas de movilidad en otros municipios, no nada más en Querétaro. Querétaro es la capital, Querétaro es el corazón del estado, es súper importante las gestiones dentro de la capital, pero también hay que juntarnos porque, por ejemplo, nunca escucho de Corregidora. Corregidora es muy joven, es muy chiquito, sus problemáticas de movilidad son nuevas, no son tan grandes como las de la capital, pero una integración en cuanto a la lucha para la dignificación de la movilidad dentro de los municipios de todo el estado es súper importante, ¿no? Nadie platica sobre, no sé, los Bayash Youth que están en Bernal como movilidad turística, o los que están en la sierra, o que los camiones que acaba de implementar Juanalo que van directo a Huimilpan, no llegan directo a Huimilpan, tienes que transbordar para una interestatal en Flecha Azul, me parece. Tampoco alcanzamos a visibilizar, por ejemplo, Juanalo acaba de hacer como una publicidad, que seguramente no lo va a vender como una publicidad, no va a decir, acabo de hacer publicidad para Lime. Lime no es estatal, ni siquiera es una concesionaria, o sea, pidieron permiso al Estado para poner los scooters, me parece pertenecen a Uber. Sí, Lime pertenece a Uber,
sus scooters, los scooters eléctricos, rompen varias normas y reglas dentro del sistema del reglamento de tránsito, ¿no? No se sabían, los scooters no pueden estar sobre la banqueta. En la aplicación te obliga a estar sobre banquetas, no puedes estar en pista de rodamiento. Entonces son discrepancias que el mismo gobierno implementa dentro de sus sistemas de movilidad que son concesionados para empresas que ni siquiera pertenecen a nada del gobierno. O sea, ADO, Flecha Amarilla, tienen concesiones de camiones, ok, está chido, ayuda, pero Lime no. O sea, Lime es una empresa transnacional super gacha, ¿no? Gracias, bueno, gracias por... Sabemos y tenemos estas cuestiones de tiempo, pero sí, las violencias están súper estructuradas y a veces de manera inconsciente, y que ciertas acciones que toma el gobierno van generando estas afectaciones. Adelante con la pregunta. Yo tengo la duda principalmente de cuáles serían cuáles propondrían como principales alternativas al vehículo motorizado, como automóvil y motocicleta, para los peatones. Es decir, además de la bicicleta, he escuchado también que en ocasiones mencionan el puente peatonal, pero realmente, bueno, en consideración el puente peatonal atenta contra el mismo peatón, porque lo obliga a tomar un trayecto que está diseñado únicamente para, o sea, ni siquiera está diseñado para personas con escasa movilidad. Entonces, realmente, ¿cuáles serían las alternativas para los peatones en cuanto a la movilidad urbana e incluso movilidad interurbana dentro de la capital o dentro de cualquier otro municipio de la ciudad? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguien falta? No, ¿verdad? Perfecto. Pues vamos haciendo este ejercicio. Empezamos de derecha a izquierda para generar estas cuestiones de preguntas. Walter, no te lleves el otro micrófono. Sí, gracias. Muy bien, y vamos a hacer estas aportaciones finales, y solamente como tener como esta reflexión, hice como un listado también para ser consciente de algunas violencias que pudieran estar muy enfocadas y otras que al final de cuentas las toleramos, pero a veces de manera inconsciente no se observan de esa parte, ¿no? Algunas violencias voy a enlistar muy rápido para estar como conscientes de este tipo, como es la falta de pasos peatonales, ciclovías o señalización adecuada, banquetas rotas, invadidas o inexistentes, semáforos descompuestos o mal ubicados, obras públicas mal señalizadas o inconclusas, transporte público deficiente y sin acceso universal, mojar peatones al pasar por los charcos, exceso de velocidad sin peatones cerca, un uso excesivo del claxon para presionar el tráfico, invadir pasos peatonales, banquetas o ciclovías con vehículos, gritar, insultar, amenazar desde el vehículo a peatones o ciclistas, acelerar innecesariamente en zonas escolares o de cruce peatonal, mojar intencionalmente a peatones al pasar por charcos, realizar maniobras agresivas, cerrones, aventones, arrancones cerca de peatones o ciclistas, usar el vehículo como amenaza, atropellar animales intencionalmente o por negligencia manifiesta. Los más peligrosos, conducir bajo efectos del alcohol o drogas, exceso de velocidad en alta influencia peatonal, impunidad para conductores responsables de siniestros graves, omisión deliberada de las autoridades para corregir puntos riesgosos identificados, no armonizar leyes de movilidad y seguridad vial, siniestros viales que provocan lesiones graves permanentes y sobre todo muertes de personas por siniestros viales evitables, ¿no? Además, estas cuestiones urbanas que comentaban, esta violencia al momento de exigir nuestros derechos a un espacio público libre, sin violencia, también es esta violencia institucional. Entonces, vamos viendo con estas conclusiones, vamos de derecha a izquierda, y si me pueden estar apoyando a estar compartiendo micrófonos. Gracias. Sí. Bueno, voy a hacer un esfuerzo por ser muy breve. Bueno, hablando de lo que decía la compañera, ¿no? De la calidad del aire, las islas de calor.
creo que realmente, bueno, todas estas pues, violencias, ¿no? Y estas situaciones que vivimos en el desafío de transitar, de habitar la ciudad, pues vienen, creo que, de estructuras y de sistemas como bien establecidos, bien fuertes, ¿no? O sea, desde el modelo de ciudad moderna, que obviamente prioriza muchísimo las largas distancias, el uso del transporte privado para poder cruzar a altas velocidades estas grandes distancias, el tema del individualismo, el tema obviamente del patriarcado, ¿no? Que están tan metidos en nuestro ser y nuestro entendimiento colectivo, ¿no? Por ejemplo, les comparto algo muy personal, estaba con mi psicóloga, ahí ya cerrando la sesión, ¿no? Algo le dije como, bueno, algo me dijo ella, yo le contesté, no, es que no tengo carro. Me dijo, ¿por qué no tienes carro? Y como que empezó a ahondar un poco como hablando del trauma, ¿no? O sea, si me había pasado algo para que yo no quisiera usar el carro, ¿no? Eso es raro, que no quiera tener un carro y que no quiera manejar, pero va como parte de lo mismo, ¿no? O sea, estamos mal los que vamos en contra de estas lógicas, ¿no? Que a fin de cuentas, pues también usar el carro, pues contamina el aire, nos enferma, ¿no? O sea, pero eso, o sea, está tan en nuestro sistema, ¿no? Eso de entenderlo así, que así tiene que ser, y que pues los que se enferman, pues es porque no se cuidan, ¿no? De nuevo, el tema de la responsabilidad individual, desvinculándonos totalmente de la cuestión sistemática y estructural, ¿no? Que eso trastoca pues todas las disciplinas y todos los temas, ¿no? Que hemos platicado acá. Y pues eso. Muchas gracias. Bien, sí, muy rápidamente me sumo a estas ideas sobre cómo diseñar las calles desde otra forma, y hemos puesto mucha atención en origen-destino, estas largas trayectorias, y creo que más bien habría que pensar al revés, en el sentido transversal las calles, es decir, cómo comunica de un lado a otro, pensar de otra manera los cruces, no los trayectos, sino lo que está desarticulando en este momento el espacio público prioritario, que es nuestra calle como punto de encuentro. Entonces, rediseñarlas de otra manera, y también priorizando la calidad estética ambiental de estos espacios. No solo se trata de visibilizar algunas cuestiones que están sucediendo respecto a las violencias, sino reconvertir algunos conceptos que nos han ido estorbando, y uno de ellos es la resiliencia, ciudades resilientes. Sí, tenemos formas de aguantar el pinche clima de ahora, las mujeres están comentando cómo adaptan sus horarios, sus rutas frente a la ciudad, incluso después de haber sido atropelladas. Los compañeros nos comentan cómo los niños se van adaptando al medio de ahora y usan más el celular que la calle, pero bueno, hay resiliencia. El chiste es fomentar las resistencias. Gracias. Bueno, para cerrar, una frase que ahorita traigo en auge. Acaba de ser el Día de Memoria en recuerdo de las víctimas de siniestros de tránsito, y escribí por ahí un pequeño artículo. El título es "Nadie merece perder la vida en el camino". La violencia vial cobra más vidas que los homicidios. Cada día fallecen en nuestro país 44 personas a consecuencia de un hecho de tránsito. Mis propuestas a tema de políticas públicas: la creación de una fiscalía especializada en delitos viales, obviamente con personas capacitadas para ello, que en el ejercicio POA 2026 y en los subsecuentes exista un presupuesto equitativo para la movilidad activa, personas peatonas y ciclistas, banquetas completas, pasos a nivel de personas, luminarias, altura de personas, ciclovías confinadas e interconectadas, porque estamos hablando del tema de la movilidad, que está hecha para los vehículos y por las personas privilegiadas que están atrás de un escritorio y que pues no saben luego ni siquiera qué es la movilidad activa, ¿verdad? Que se dedican solamente a moverse en sus autos y que pues tienen cero idea de qué es subirse a una bicicleta y enfrentar la ciudad violenta. Atención a infraestructura que pone en peligro a personas peatones y ciclistas. Regulación real del transporte urbano, suburbano y de personal, transporte pesado también, que son los que más muertes han ocasionado. Ahorita en término de INEGI arrojó cifras altas en cuanto a los vehículos pesados, que son los que más muertes han cobrado en el 2024.
Y pues bueno, en general, que sigamos dando una mirada a esta violencia que pocas veces se visibiliza, porque de verdad si hacemos memoria, yo creo que muchas y muchos tenemos a alguien que hemos perdido, a una persona de nuestra familia en un siniestro vial. Estos son siniestros viales porque son evitables, los accidentes son evitables y no debería de haber ni una muerte más en las calles, principalmente de las personas más vulnerables y en general de todas y todos. Gracias, Gaby. Bueno, yo no estoy autorizada ya a hablar en nombre de los compañeros, entonces solo quisiera decir dos cosas. Una, que se está haciendo evidente la complejidad que tiene esta cuestión de la violencia vial, y la otra es invitar al joven que mostró tener mucho conocimiento sobre esto a que se acerque a la QM21, que es una coalición que trabaja sobre movilidad, a Cívica, en fin, que te sumes, porque acá estamos todos, creo, remando en el mismo sentido. Gracias. Gracias. Niñas y niños son los más afectados, Pame, por la contaminación ambiental. En las placentas de las niñas y los niños ya se están encontrando microplásticos, contaminantes, y se dan cuenta, cuando yo era niño, la inmensa minoría iban en coche. Hoy la inmensa minoría va caminando. Y no solo la contaminación ambiental de los aires enrarecidos, Pame, que hay la contaminación auditiva. Eso nadie lo habla. La contaminación lumínica. Yo quería ser astrónomo cuando era chico. Ahorita levanto los ojos al cielo y la lumínica ya no me deja ver siquiera el cinturón de Orión. Eso es gravísimo. O sea, son una cantidad inmensa de temas. Y para quien dijo cómo mejorar esto de las ciudades, es que las ciudades están expandidas por el capital, desgraciadamente. Si uno va a los planes de municipales, no se habla realmente de este tema, pero yo compro un terreno donde lo compre y me pongo a hacer casas y consigo el permiso, pues ahí está, haya o no haya planeación. Son temas complejos, pero pues gracias por estar al menos visibilizando estos temas. Gracias. Bien, yo voy a hablar un poco más sobre la violencia institucional, ¿sí? Que, como se decía, no nada más en las escuelas, yo observo la violencia en las instituciones educativas, que es todavía más fuerte en las instituciones. Por ejemplo, las universidades están contempladas en 4 planos, los tecnológicos y las universidades tecnológicas. Estas 2 tienen sus directores asignados por gobierno. Son instituciones muchísimo más verticales y más impositivas y más violentas que las otros 2 modelos, que serían la universidad y las escuelas normales, ¿sí? Bueno, esto por una parte. Y también la aquilescencia, que se ubica no nada más en diferentes planos, donde el Estado está utilizando a los particulares para enfrentarse entre ellos. Aquí lo vemos también muy claro cuando nuestro gobernador utiliza a sus trabajadores para hacer coro, que lo apoyen a él en contra de X. Puede ser política o puede ser proselitismo, puede ser de algún tipo. Esto es violencia, o sea, obligar a los trabajadores a actuar, a presentarse, a presentarse en un lugar y auditorio, so pena de descuentos, de castigos, con lista de asistencia. Esto también es violencia, ¿sí? Hay muchísimos tipos de violencia, de aquilescencia institucionales, que pareciera que no los vemos. Sí existen, ahí están, y cada vez son más voraces, más grotescos,
¿sí? Es violencia. Cuando vemos en estos colectivos o marchas donde se infiltran, como ya sabemos, los cachirules, no es nada nuevo, siempre han existido los cachirules que se infiltran en estas marchas para hacer algún desmán. Por eso es que las marchas, siempre se ha dicho en las universidades, vayamos juntos, vayamos los conocidos, porque sabemos que esto existe, esto es aquiescencia, esta es violencia institucional, también existe y hay que nombrarla. Y bueno, en alternativas, ahorita así para no perder la oportunidad, yo observo dos: unirnos en colectivos. Los colectivos nos van a dar seguridad, nos van a dar mayor exponencia, es más fácil que nos escuchen. Y ahora con los colectivos hemos observado en la colonia, nos están apoyando algunos colectivos para subir los problemas a los medios electrónicos. Pareciera que el gobierno es lo que escucha, donde se ve, donde lo visualizan, donde lo exhiben, es lo que está escuchando. Bueno, pues entonces hay que utilizar estos medios para plantear, para evidenciar estas otras violencias. Gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias por esta visibilización de todas estas violencias urbanas. Pues, sin más, le cedo la palabra a Walter para las cuestiones de la siguiente mesa. Pues muchas gracias. Muchas gracias a este